Para comprender esto, hay que entender que la red de salud del país se basa en dos principios: cubrir las demandas de salud en la población en todos los lugares, por más distantes que sean, y resolver la mayor cantidad de problemas de salud dentro del mismo lugar. Para ello se organizan 4 niveles: primario, secundario, terciario y cuaternario, siendo los 2 primeros centros de manejo ambulatorio y los últimos centros de manejo cerrado o intrahospitalario. La atención primaria es la puerta de entrada del sistema de salud por cubrir la mayor cantidad de población y es la que resuelve las enfermedades menos complejas. Además, es la encargada de cumplir los distintos programas preventivos de salud. La atención secundaria es la atención ambulatoria de especialidades, que resuelve situaciones que no han podido ser solucionadas en atención primaria. Y la atención terciaria y cuaternaria son los hospitales, que son quienes cuentan con los laboratorios y centros de estudio, además de pabellones quirúrgicos. Destacar que los centros cuaternarios son los centros de derivación regional y son los que cuentan con unidades muy sofisticadas de manejo intensivo, como son la UCI y la UTI, por ejemplo. En definitiva, son los grandes hospitales regionales. Cabe aclarar que a veces hospitales y centros ambulatorios comparten el mismo recinto en muchas partes del país. Así no es raro encontrar un CDT en un hospital de alta complejidad o bien control de programas de salud primario en hospitales pequeños, que se denominan hospitales comunitarios y se ubican en comunas de población pequeña que no cuentan con un CEFAM u otro recinto de atención primaria. Ahora nos centraremos en la atención primaria y secundaria, que es la que veremos de forma más regular. La atención primaria, como dijimos, es la puerta de entrada de las personas a las consultas médicas y programas de salud. Dentro de los establecimientos destacan las estaciones médicos rurales, las postas de salud rural, los centros de salud familiar o CEFAM, los centros comunitarios de salud familiar o CECOF, y en general dependen de departamentos de los municipios. Los usuarios deben inscribirse en estos centros para recibir atención y ser controlados por algún problema de salud. En definitiva, estos centros tienen un sector poblacional a su cargo que puede ser una villa, un pueblo, un área rural, etc. Dentro de sus actividades destacan la promoción y la prevención de salud, controles de salud, consultas médicas y derivación a nivel de atención más complejo. Para que se hagan una idea de lo que es la atención primaria, hay que entender que es un equipo formado por muchos profesionales de distintas áreas de la salud, médicos, nutricionistas, dentistas, matronas, enfermeros, etc., que no solo manejan cuadros agudos, sino que también ven programas de salud preventiva en la población con el objeto de prevenir enfermedades y controlarlas, como por ejemplo, control de niños sanos, de embarazo, de patologías cardiovasculares, de alimentación complementaria del niño, la embarazada y el adulto mayor, vacunaciones, etc. Seguimos con la atención secundaria, en la cual se centran las atenciones con especialistas ambulatorios. Ellos serán quienes resuelvan los problemas en salud que no pudieron ser resueltos en atención primaria. Dentro de los establecimientos contamos con los centros diagnósticos y tratamiento o CDT, los centros de referencia de salud o CRS, los consultorios adosados a especialidades o CAE y los centros de salud mental comunitaria o COSAM. A estos establecimientos en particular uno no puede consultar directamente. Debe ser evaluado en atención primaria y de ahí crearse la interconsulta. Una vez realizado ese trámite, se le avisará al usuario la fecha y el lugar donde debe asistir para ser evaluado por el especialista correspondiente. Por último, hablaremos de los centros de urgencia y los distintos centros encargados de la resolución de la urgencia. Las enfermedades de inicio agudo, vale decir recientes, o bien descompensaciones de enfermedades ya existentes, son lo que más motiva las consultas en estos establecimientos. Al igual que la atención ambulatoria, existen distintos niveles de atención de urgencia que resuelven de enfermedades simples hasta urgencias complejas y graves. Los consultorios con horas de morbilidad resuelven las enfermedades que no implican riesgos vitales, como son los resfriados, dolores inespecíficos, de larga data, lumbagos, cuadros clínicos que llevan varios días de evolución. Todos ellos se categorizan como C5. Los servicios de atención primaria de urgencia, o SAPU, son aquellos centros que ven los cuadros de inicio agudo, que no fueron evaluados por morbilidad y que si no son tratados oportunamente pueden agravarse, sin implicar ello un riesgo vital inmediato. Acá entran los cuadros febriles agudos por infecciones, traumas leves, heridas simples, crisis de pánico, dolores abdominales focalizados, etc.
Todos ellos caen dentro de la categoría C4 y C3. Los servicios de alta resolución, o SAR, son nuevos centros de urgencia que evalúan enfermedades agudas que por su naturaleza pueden dejar secuelas o agravarse y poner en riesgo la vida. Su utilidad radica en que cuentan con laboratorios básicos, donde el SAPU pueden estudiar enfermedades que les cabe alguna duda, como por ejemplo infecciones respiratorias que parecen neumonias o traumas con sospecha de fractura, entre algunas cosas. En general son enfermedades categorizadas como C3. Por último están los servicios de urgencia de los hospitales, quienes manejan las enfermedades agudas que tienen una gravedad importante, poniendo en riesgo la vida si no son atendidos de forma rápida. Dentro de ellas destacan quemaduras, fracturas, hemorragias, pérdidas de conciencia, convulsiones, descompensaciones agudas de enfermedades crónicas, entre otras. Estas se categorizan como C2. Además llegan acá también situaciones de extremo riesgo vital, como son las emergencias médicas, como el paro cardiorrespiratorio, los politraumatizados, los grandes quemados, entre otros cuadros que por su gravedad implican un riesgo vital inminente. Son categorizados como C1. Tanto C1 como C2 son las verdaderas urgencias y su traslado es coordinado por el Servicio de Atención Médico de Urgencia o SAMU.